Hoy vamos a trabajar con una de las piezas más conocidas y más expresivas del compositor Agustín Barrios. Esta pieza fue escrita hace 86 años aquí en Costa Rica. Julia Florida. Conozco esta pieza desde que escuché las primeras grabaciones de John Williams de la música de Agustín Barrios. La he tocado en público hace muchísimos años, estoy seguro que la he trabajado con algún estudiante, pero esta vez que la retomé para analizarla y para hacer este video, me volvió a cautivar. Realmente es una pieza muy hermosa, muy expresiva, pero ahora que la analicé con un poco más de experiencia, con más conocimiento, también encontré muchísimos detalles muy interesantes que antes no había notado, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de temas como estructura, armonía, melodía, ritmo y cómo todos estos elementos trabajan en conjunto para crear esta música tan inspiradora. Esta pieza está en re mayor y vamos a dar un vistazo general a la estructura de la obra. Tenemos una intro de 2 compases, una sección A de 16 compases que está en re mayor. Ahora se repite la introducción pero con una pequeña variación. Y es que esta intro tiene 3 compases. Se agrega un compás más que nos permite la modulación a la sección B que está en si menor. Llegamos a una parte C que tiene mucho interés armónico que vamos a ver más adelante, pasando por tonalidades de re mayor, fa sostenido menor, incluso la menor. Lo dejo ahí como una interrogación porque es una sección bastante interesante armónicamente que finalmente nos lleva hasta una retransición que nos lleva de nuevo a la sección A con este da capo al coda. Repetimos da capo y saltamos hacia la coda. Desde el punto de vista de la armonía, esta pieza está en re mayor. Vamos a revisar muy rápidamente las secciones armónicas principales y cuáles son estas notas que nos permiten saber que estamos modulando y que nos estamos moviendo a diferentes regiones de la tonalidad. El acorde con función de tónica, por supuesto que es re mayor, el primer grado. Acordes con función subdominante, tenemos el cuarto grado sol mayor y también el segundo grado mi menor. Y acordes con función dominante, por supuesto que el quinto grado, que es un la 7, y también un séptimo grado disminuido, que es un acorde de do sostenido disminuido. Algo importante en esta armonía romántica es que muchas veces los acordes tienen notas agregadas. Por ejemplo, podemos tener un acorde de re mayor con la sexta agregada. Es común también encontrar séptimas o incluso el acorde dominante a veces tiene la novena. Además de estos acordes tonales básicos, también vamos a encontrar dominantes secundarias. Las dominantes secundarias son estos acordes que nos permiten accesar otras regiones de la tonalidad. Las más comunes son la dominante de la dominante, que en este caso es un mi 7, y aquí la nota más importante es este sol que tiene que ser sol sostenido. Esta es la sensible de la, por lo tanto crea esa atracción hacia el quinto grado. También tenemos la dominante del cuarto grado, que en este caso es un acorde del re 7. Aquí la nota clave es este do natural, que me convierte el acorde de tónica del re mayor en un acorde de dominante que resuelve hacia el sol. Además de esto, tenemos otras 2 regiones muy importantes que se utilizan durante la pieza. Vamos a encontrar la región de la relativa menor, que es el sexto grado. En el caso del re mayor, esta es la tonalidad de si menor. Y vamos a acceder a esa tonalidad con su dominante secundaria, que sería un acorde de fa sostenido mayor, donde la nota clave es el la sostenido, que funciona como sensible de si. O fa sostenido 7, que es una forma muy común del acorde dominante. También vamos a encontrar la región del tercer grado, la mediante, que es fa sostenido menor. Y también la vamos a accesar por medio de su dominante secundaria, que en este caso sería un acorde de do sostenido mayor, donde la nota clave es el mi sostenido, que funciona como sensible de fa sostenido, que también podría ser con séptima. Vamos a ver los 2 primeros compases de la pieza. Ahí tenemos el ADN de Julia Florida. Por supuesto que vamos a encontrar algunas cosas diferentes en el transcurso de la pieza, pero estos 2 compases son realmente importantes.
¿Qué tenemos ahí? Vemos la tonalidad del re mayor y la afinación de la sexta en re. Luego tenemos la métrica 6 octavos. Y esto es algo muy relevante porque esta métrica de 6 octavos es lo que nos da esta sensación de barcarola. Que si ustedes ven el título de la pieza dice Julia Florida Barcarola. Y es este tipo de pieza donde la métrica de 6 octavos crea una sensación de un barco que se mece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta sensación rítmica es siempre constante, pero no es rígida. Un bote que se mece no está siempre siguiendo el mismo ritmo, la misma velocidad. Así esta música puede moverse, puede estirarse, puede encogerse y podemos jugar con esa sensación del pulso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde el punto de vista de la armonía, aquí encontramos una progresión que va a ser recurrente a lo largo de toda la pieza, que es este intercambio de un acorde de tónica en el primer pulso con el acorde de dominante en tercera inversión, o sea, con la séptima en el bajo. Y aquí ya sentimos ese movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Aquí también encontramos este motivo melódico que va a ser recurrente a lo largo de la pieza. Es muy corto pero muy importante. Son 3 notas. En este caso la nota del acorde es la. Y el si es una nota vecina que sube y baja. Si ponemos atención a otras voces, notamos que el bajo generalmente está con mayor énfasis en el primer pulso. En este caso tenemos solamente el re en el primer pulso y en el segundo pulso no tenemos bajo grave. Luego vamos a encontrar algunos momentos donde el bajo aparece también en el segundo pulso. Y también vemos esta voz del tenor que nos da un acompañamiento que ayuda a delinear la armonía. Ahora vamos a la parte A, que es donde se expone el tema principal en tonalidad de re mayor. Aquí llegamos entonces a una parte A que está formada con 2 frases de 8 compases cada una. Esta es una primera frase que termina en dominante y esta segunda frase termina en tónica. Esta es una estructura que se conoce como un periodo. Son 2 frases que comienzan igual, pero que tienen diferencias en la parte final. Por ejemplo, que esta termina en dominante y esta termina en tónica, pero además tienen armonía diferente. Veamos la primera frase. No podemos detenernos en cada uno de los acordes. Les voy a ir comentando algunas cosas que llaman más la atención. Por ejemplo, esta progresión que vimos en la introducción, aquí se utiliza de nuevo. Aquí tenemos el uso de un acorde de re aumentado que funciona como dominante del cuarto grado sol mayor. Y aquí tenemos esa progresión de la introducción, pero ahora en sol. Tenemos cuarto y quinto 2 del cuarto, con una textura igual a la que habíamos usado en la introducción. Esta primera frase avanza, llega a un cuarto grado, a un sexto y finalmente hace una cadencia en la dominante. Esto sí es muy importante, esta cadencia 2, 5, 1, solo que si lo estamos haciendo sobre la dominante sería 2 del 5, 5 del 5 y 5. Y este acorde dominante es lo que me deja esta primera frase inconclusa. Eso nos deja suspendidos en la dominante. La segunda frase de este periodo comienza igual. Aquí tenemos exactamente los mismos acordes y las mismas notas
hasta aquí. Aquí llegamos a una parte donde este fragmento se elimina y pasamos directamente a este acorde. Aquí tenemos el acorde dominante del cuarto y luego el cuarto. Esto desde el punto de vista de estructura es interesante porque se rompe la simetría. Y además de eso también ahora cambia la progresión armónica. Tenemos otros acordes totalmente, séptimo grado, tercero, segundo, tercero, cuarto y ahora una cadencia en el primer grado que lo que hace es responder a esta cadencia en dominante que teníamos en la primera frase. Aquí podemos notar también el uso del 1-6-4 cadencial. Esta pieza es muy delicada, requiere mucho control. Por eso les voy a dar un consejo y es que utilicen el dedo anular como un punto de apoyo en la mano derecha. Cuando no estamos tocando la primera cuerda, podemos tener este dedo anular simplemente descansando en esa cuerda sin ninguna presión, sin ninguna tensión. Y así podemos tener un punto de estabilidad en la mano derecha. Ven, ahí lo tengo puesto. Todo este tiempo lo uso. Aquí ya lo quito porque tengo que tocar el fa sostenido en primera cuerda. Por supuesto, no lo puedo dejar. Aquí lo puedo volver a poner y tocar todo este pasaje. ¿Ven? Todo ese pasaje lo estoy tocando con el dedo anular como un dedo de soporte. Otro consejo desde el punto de vista técnico, y es algo muy personal, puede ser que algunos no estén de acuerdo con esta idea, pero lo que yo busco es flexibilizar la mano izquierda. Ya les di un consejo para mano derecha, pero con mano izquierda busco flexibilizar y anticipar los movimientos y los cambios. De manera que no pienso en cada acorde como un bloque estático que voy a cambiar a uno y a otro y a otro, sino que busco esta flexibilidad en la muñeca, a veces estiro los dedos y sí, me salgo un poco de esta forma cuadrada de pensar en que estoy en un cuádruplo y otro y otro y otro, sino que soy un poco más flexible. También tiene que ver el tamaño de mi mano, yo tengo mano un poco más grande, pero esto se puede hacer sin importar el tamaño de la mano. Podemos cada uno adaptarnos y sí pensar en esta flexibilidad. Por ejemplo, si estamos tocando la primera parte, yo lo pensaría algo así, voy buscando este acorde ya. Y el que sigue, aquí ya lo voy buscando. Aquí también. Aquí estiro, ¿ven? Y aquí también. Segunda melodía, segunda frase. Aquí preparo esto antes. Ahí tuve algunos errores mínimos, pero quiero dejar esto siempre como una toma 1 para que ustedes vean, y es algo que por supuesto tendría que regresar y pulir, pero estoy buscando esta sensación de flexibilidad. Ahora llegamos otra vez a la introducción, y esta introducción no se repite literalmente igual. Aquí tenemos el acorde de resolución de la frase anterior y aquí sí se repite exactamente igual a la introducción original, pero ahora en el segundo compás lo que pasa es que esto se cambia de octava y ahora se toca octava baja. Y finalmente tenemos un acorde de fa sostenido mayor
que es el que nos lleva a la parte B en si menor. Aquí podemos ver el la sostenido, que es la sensible de si. Y algo más que podría mencionar es el uso del motivo inicial que les decía, este la, si, la, y aquí tenemos fa, sol, fa. Es lindísimo ese movimiento de las voces. Y ahora que llegamos a si menor, es importante un breve recordatorio de los acordes tonales más importantes. Por supuesto que la tónica es si menor, pero también tenemos que pensar en la dominante, que es el fa sostenido o fa sostenido 7. Normalmente lo tocaríamos con esta posición, pero como tenemos la sexta en re, es importante ver que el fa sostenido ahora está aquí. Entonces podríamos tocarlo de esta forma. También tenemos que pensar en el segundo grado, que es el acorde de do sostenido semidisminuido. ¿Y por qué lo menciono? Porque ahora Barrios utiliza otra progresión que también repite más adelante, y es una progresión de intercambio de primero con segundo grado. En esta parte, ahí lo que tenemos es es un intercambio similar al que hemos visto con el acorde de tónica y dominante en tercera inversión, pero ahora primero y segundo. Esta parte de aquí la analicé en si menor. Aquí pueden ver el intercambio de acordes que les estaba comentando. Primero, segundo, primero, segundo. Aquí está también primero, segundo, primero, segundo. Tenemos un momento donde quiere regresar a re mayor, que es la relativa mayor. Son zonas armónicas muy cercanas. Y luego en la primera casilla tenemos una cadencia hacia si menor. 2, 5 y regresamos aquí al primer compás en si menor. Y en la segunda casilla lo que vamos a encontrar ahora es una cadencia en primer grado re mayor. Aquí también analicé en re mayor porque encontramos un acorde de sol menor. Y ese acorde siento que tiene más sentido desde la tonalidad de re mayor, pensándolo simplemente como un cuarto grado menor, o sea, intercambio modal, un acorde que se toma de la tonalidad de re menor. Y ahora llegamos a la parte C, que es la parte más intensa de esta pieza. Desde el punto de vista armónico empezamos en re mayor, pero luego nos movemos a fa sostenido menor, vamos a encontrar un acorde de sexta aumentada y luego llegamos a la menor. ¿Cómo es posible que estemos en la menor si estamos en una pieza donde el la dominante, es mayor? También desde el punto de vista melódico alcanzamos el clímax, el punto más alto con las notas más agudas de la melodía. Y al final de esto, Barrios tiene que luchar un montón armónicamente para poder regresar al re mayor. En esta frase estamos en re mayor y aquí llegamos al clímax melódico. Esta es la parte más aguda de la pieza. Otras cosas interesantes para notar acá es que aunque empezamos con el acorde dominante, vemos un bajo en fa sostenido. Eso es algo que no logré descifrar 100%, por eso puse signos de pregunta. Suena como armonía dominante, pero tiene un fa sostenido en el bajo. Si alguien tiene alguna otra opción para este acorde, me gustaría saberlo. Después continúa una progresión bastante tradicional. Aquí podemos ver cuando llegamos a este re mayor que tiene un si en la melodía.
Ese es un ejemplo de acorde de tónica, re mayor, pero con una sexta agregada que es el si. Y finalmente, este mi sostenido me ayuda a modular a fa sostenido menor, que es la tonalidad de la siguiente frase. Voy a tocar la cadencia final de la sección anterior. Y ahora sí. Y ahora llegamos a fa sostenido menor. La siguiente frase en fa sostenido menor es muy interesante porque está construida principalmente sobre la progresión armónica de la introducción y además vamos a encontrar un acorde de sexta aumentada. Aquí tenemos explícito el acorde de fa sostenido menor, pero ahora llegamos a estas dos notas. En un principio me costó descifrarlo, pero creo que se podría interpretar de la siguiente forma. Esta es una variación de la progresión original, solo que ahora en lugar de usar el acorde de dominante, está usando el acorde de séptimo grado, que tiene la misma función de dominante, pero ahora esto sería un acorde de mi, sol, si, re, y ahora la séptima está en el bajo. En el fondo se usa el mismo principio. Y cuando avanza, ahora sí hace el intercambio de primero con quinto. Y ahora el acorde de quinto tiene la séptima en el bajo. Y aquí encontramos el acorde de sexta aumentada alemana que se mueve a la dominante de la forma esperada. Si no conocen los acordes de sexta aumentada, aquí en la esquina superior les dejo el enlace para que puedan aprenderlos. Ahora salimos de fa sostenido menor y llegamos a esta parte muy intensa armónicamente. Esta es una secuencia que se puede pensar casi como quinto del 6 que va al 6 y luego un quinto del quinto que va al quinto menor, al la menor. Y si cuando llegamos a este la menor pensamos en la menor, ahora lo que tenemos es un intercambio de primero con segundo. Otra vez el intercambio que habíamos usado en la parte en si menor. Vean qué intensa la armonía. Venimos de fa sostenido menor. Sexta aumentada y dominante. Y ahora este acorde es inesperado. La progresión armónica después de, en términos muy básicos, es esto. Es exactamente el intercambio de la menor con si semidisminuido. Ese es el acorde semidisminuido. Otra vez la menor. Estamos lejos del re mayor. ¿Cómo hace Barrios para volver al re mayor? Vamos a verlo. Estamos aquí todavía en la menor con el do natural y en esta secuencia de 5 acordes él logra regresar hacia re mayor. Luego del la menor incorpora el do sostenido y ahora sí se toca el acorde dominante con la séptima en el bajo en este caso. Luego se toca el acorde de séptimo del cuarto, que es un acorde de fa sostenido disminuido que nos lleva al cuarto grado también en inversión y finalmente el séptimo grado disminuido, que es lo que nos lleva de vuelta al re mayor.
volvemos a re. Luego de esto vamos da capo al coda, repetimos toda la introducción y la sección A y llegamos a la coda, que no es más que una reconfirmación del motivo inicial y de la tonalidad original. Qué linda música. Aunque trabajamos desde un punto de vista más teórico y analítico, por favor no olvidemos la parte esencial, la parte emocional, la parte expresiva. Es una música muy delicada, muy honesta, muy transparente. No tengo mucho más que decir, excepto que tengan una buena semana, una buena práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.